Bueno, hay prontuarios, de verdad, de algunos delincuentes en este país que impactan no solo por la actividad, digamos, la carrera delictiva de la persona, sino sobre todo impactan porque decís, pero ¿cómo pudo entrar y salir tantas veces de la cárcel? ¿Cómo no se quedó más tiempo? O sea, ¿no? Sí, sí. No sé, vamos a ver este tape y después analizamos todo lo que hay en torno a la figura de El Betito y sus secuaces. Mirá. El objetivo de los investigadores no era Luis Suárez, más conocido como El Betito. Este delincuente con antecedentes penales por receptación, copamiento y narcotráfico gozaba de libertad desde 2018. La última vez que había caído tras las rejas lo hizo por un delito de receptación, luego de que se probara que había usado en su provecho un auto Mercedes-Benz robado. Entonces se le aplicó una pena de 10 meses de prisión, pero logró reducirla a 8 gracias a una buena conducta y a que realizó un taller de control de la ira conocido como el arte de vivir. Pese a su aparente rehabilitación, su elevado nivel de vida siempre hizo sospechar a los investigadores. No podía justificar cómo pagó su casa con piscina y sus autos de alta gama. Sin embargo, la policía no lograba involucrarlo en los negocios de su medio hermano, más conocido como el Ricardito, líder de una organización criminal que controla bocas de droga en el Cerro y Casabó. Pero la suerte del Betito se terminó cuando en un allanamiento que tenía como objetivo reunir evidencias contra su medio hermano, la brigada antinarcóticos encontró un teléfono en el que había conversaciones que lo involucraban una vez más en el negocio de la droga. Aquella evidencia era clave. Este miércoles el Betito fue detenido y bajo un importante operativo de seguridad fue llevado ante la justicia, que este jueves lo condenó a 2 años y 4 meses de prisión por tráfico ilícito de drogas. Su medio hermano, el Ricardito, había sido imputado este miércoles por liderar una organización de narcotráfico y por lavado de activos. Según dijeron a Telemundo, fuentes de la investigación, el delincuente usaba el dinero de las bocas de droga que controla en el cerro para comprar vehículos que luego ponía a nombre de otras personas. Bien, entre el 2006 y el 2017 había estado preso por distintos delitos. Bueno, a eso voy yo, ¿no? A que lo atrapan por un delito determinado, va a la cárcel, cumple una pena, que yo no soy quien para decir si era corta, justa o no. El hecho es que sale, vuelve a cometer otro delito, vuelve a entrar. Tampoco soy quien para decir si es una pena corta o larga, justa o no. Y así sucesivamente hasta completar realmente un currículum de varias páginas. Y ahí es donde sí digo, algo me hace ruido. No sé si soy la única que se hace esta pregunta. Nos está acompañando para debatir el tema de hoy Edward Hoffman, especialista en temas de seguridad. Obviamente está en el medio la noticia buena del golpe al narcotráfico, pero hay mucha cosa por detrás también, ¿no? ¿Qué dice Hoffman? Gracias por la invitación y bueno, hoy lo que le puedo decir es que estos dos son realmente narcotraficantes. Cuando a veces la prensa dice que en Uruguay hay narcotraficantes, estos dos son realmente narcotraficantes. En algún momento creo que el propio fiscal Díaz llegó a considerarlo el delincuente más peligroso del Uruguay. El fiscal Díaz fue el que lo procesó en el 2009 por asociación para delinquir, cuando recién empezaba la fiscalía del crimen organizado. Lo que llama poderosamente la atención que el Betito empezó en el año 98, 2000, en el tema de robos de bancos y instituciones financieras. ¿No integró la superbanda? Integró la superbanda, era uno de los líderes de la superbanda. De ahí, al poco tiempo, la policía lo capturó, fue para el penal de Libertad, y ahí, como hablamos siempre... Universidad del Delito. Se relacionó con narcotraficantes colombianos. Los narcotraficantes colombianos lo que hicieron fue darle el contacto en Argentina, en Paraguay y en Bolivia de cómo se hacía el negocio de la venta de la pasta base, que hoy en día el Ricardito lo llaman el rey de la pasta base. O sea que no son delincuentes comunes. No, incluso se habla de que tienen una gran banda, incluyen una banda familiar y... Lo que pasa que el tema es que esta banda del Ricardito y el Betito
se forjó a expensas de lo que aprendieron con los colombianos. ¿Por qué? Porque hoy las autoridades están viendo que hay mutilaciones, Sí, bueno, ese es el tema. hay extorsiones. La forma en que tratan y, por ejemplo, se vengan de los deudores. Cortan dedos, cortan orejas, cosas que acá no se veían. Pero entonces, 2 años y 2 meses, ¿esa es la pena para este formato de delincuencia? Para mí, o sea, primero, no solo la pena, los delincuentes siguen organizando toda la actividad delictiva desde la cárcel con los teléfonos, ¿no? O sea que seguimos en esa misma situación. La familia, o sea, nosotros estamos en la 4ª generación narco, ¿no? O sea que los jefes, los primeros jefes, segundos jefes, ya están en la cárcel, pero siguen ordenando todo lo que es el negocio del narcotráfico, ¿no? Entonces, llama poderosamente la atención también las penas, ¿no? Porque... tanto, no estoy tan mal de sorprenderme con toda esta carrera delictiva que le dan 2 años y 4 meses. Pero... ¿Quién eras? ¿Vos el abogado? No me digas porque me levanto y me voy. No, yo no hice la defensa. Pero hay una cosa que es esta, a ver, vamos a entender. No te vayas. No, te juro que me levanto y me voy. no, pero, a ver, la pena es ajustada a derecho. Nosotros tenemos que separar las cosas, no importa quién es la persona que cometió este delito en particular. Si anteriormente cometió otros delitos, tiene antecedentes y demás, y cumplió con eso, no por eso yo le voy a agregar una pena mucho más grande de la que debería de tener. El guarismo de la pena es correcto. Yo no, evidentemente desconozco cuáles son los fundamentos de la fiscal para lograr. Le aplicaría una perpetua cuando se propuso instalarla, ¿se acuerdan? Pero ¿por qué una perpetua? No sé, te pregunto, ¿para No, para nada. saliendo? Primero, yo estoy en contra de las penas perpetuas y todo eso. No, pero ¿te acordás que en algún momento se planteó a ver si queríamos instalar la perpetua o no? Sí, a mí me parece un disparate. Bien, ok. Victoria, sí. La justicia es la que aplica la pena. Lo que yo no entiendo es cómo estos delincuentes siguen operando desde la cárcel. Bueno. Ese es el problema. O sea, exactamente. Lo que tenemos que decir es, este tipo de delincuentes no pueden estar en contacto con otros delincuentes porque no solo les genera todo ese bagaje que ellos tienen, sino que también las extorsiones que tienen ahí adentro. Entonces, hay que buscar, yo no digo que el Estado hoy en día haga cárceles de máxima seguridad, pero este tipo de delincuentes, que son 10, 12, tiene que estar aislados, no Claro, pueden porque seguir. ese es el punto importante también, perdón que lo interrumpa, Hoffman. Nos horrorizamos con un Betito, un Ricardito y sus secuaces, pero no es la expresión general de la población carcelaria. No es. No. En lo absoluto. Por eso cuando nosotros a veces decimos, ¿cómo puede haber teléfonos en las cárceles? ¿Cómo puede haber? Y bueno, porque hay muchos, la gran mayoría, que sí pueden tener el teléfono en la cárcel, porque no van a estar delinquiendo. ¿No? Entonces, cuando miramos estos casos, entiendo que se cae en la tentación de generalizar, procuremos no hacerlo, pero sí para estos casos puntuales. No sé qué opinan ustedes. ¿Se puede seguir tratando de la misma manera? Y para estos casos puntuales, y después de lo que dice Eduard y lo que tú comentaste, uno tiene la sensación de que en realidad este tipo de delincuentes está más seguro adentro de la cárcel que afuera. Porque si pueden hacer sus negocios, son dueños prácticamente de la cárcel, no los toca nadie y están en un lugar relativamente seguro para ellos, en realidad están bárbaros ahí. En un momento en el CONCAR se había creado, no sé si se recuerdan ahí, un módulo que ahora está en desuso, no me acuerdo si era el 12 o el 13, cuando comenzaron aquí hace como 7 u 8 años una ola de secuestros por parte de extranjeros, ¿recuerdan? Y Bonomi hizo construir en el CONCAR un módulo especial de máxima seguridad que tenía una situación de aislamiento muy particular y demás para ese tipo de delitos. Y ese tipo de delitos desaparecieron después, los famosos secuestros que se daban aquí. Yo no sé si será o no la medida correcta, eso depende de las autoridades carcelarias, pero ya existe un módulo de esas características. Después habrá que ver si las autoridades carcelarias estiman que vayan para allí o no, o reconstruirlo y demás. Pero no lo solucionás con aislamiento, un rato de No, es un tema muchísimo más profundo que eso. No, y vos decías que lo de las penas, ¿no? Que tan poca la pena para un antecedente de esta para un historial así, exacto. Claro, yo veo un tuit del fiscal Subía hoy, del ex fiscal Subía, dice,
Uno de los delincuentes recién formalizados y con antecedentes de menor logró reducción de condena anterior por estudiar yoga. Sí, yoga, y salió antes. No sé cuál de los dos, si el Betito o el otro, pero uno de los dos estudió yoga. El Betito Uno de los dos estudió yoga en la cárcel y se le redujo la pena. O sea que no solo. Capaz que ahora hace macramé y sale antes. Eso era previo a los cambios de la LUC. Era previo a los cambios de la LUC. Con la LUC se corrigió parte de esa conmutación de penas por Eduardo. Comparte lo que dice Fernando. El tema es que no estamos hablando de cualquier delincuente. Para que tengas una idea, el Ricardito fue el que empezó con los menores en el sicariato, ¿no? O sea que en el año 2012, 2013, ya una jueza había dicho que la banda del Betito tenía más o menos unos 50 sicarios, ¿no? O sea que es una organización realmente muy poderosa. Lo que pasa que el tema es que dentro de la cárcel son amo y señor de todo lo que anda ahí en la vuelta. O sea que ellos mandan desde la cárcel y a veces cuando nosotros nos preguntamos qué hacen con todos esos celulares que roban en las rapiñas, van a terminar en la cárcel, ¿no? Entonces, muchas veces hay que hacer un trabajo de inteligencia cuando se hacen esas requisas para saber realmente de dónde vienen esos celulares que todos los días estamos viendo que se hacen requisas y realmente se están incautando estos celulares que son los que hacen la gran mayoría de los robos que suceden en nuestro país. ¿Qué pasó con el inhibidor ese que había instalado Bonomi en su momento para el uso de celulares, que interfería en las señales? Los inhibidores están conectados, pero ¿qué pasa? Si vos tenés una cantidad de... O sea, vamos a partir de la base. La cárcel no tiene cámaras de seguridad, ¿no? O sea que este es todo tan... Sí, ahí fue con los inhibidores. En la cárcel lo que pasó es que las empresas de telefonía levantaron el poder de la señal y entonces el inhibidor ya no funcionaba. Y si levantaban el poder del inhibidor se quedaban sin teléfono todos los vecinos del barrio. Entonces, la empresa de celulares te levanta el poder de la señal. O sea, lo atamos con alambre. Conclusión, los chorros siguen Claro, lo que pasa que, como dijiste hoy, Victoria, no vamos a generalizar porque no son todos los delincuentes que utilizan el celular para cometer. No, por supuesto que no. Entonces, por eso mismo, es más, también el tema de los inhibidores tenés que tener, porque también los guardiacárceles o la policía que trabaja ahí tiene que tener comunicación, y la única comunicación que tienen a veces son los teléfonos celulares, ¿no? Entonces, no solo es cómo entran los teléfonos celulares, cómo entran las armas, cómo entra la droga, sino también es cómo entra la pasta base al Uruguay. Sigue entrando, se supone que había un mayor control en las fronteras. La pasta base entra yo te digo así a grandes rasgos, la pasta base entra de Argentina, la marihuana entra de Paraguay a través de Brasil, y la cocaína entra a través de las avionetas desde Bolivia. Así, en resumidas cuentas, cómo está entrando Es más, hay una organización que el otro día desbarataron en Colonia y hay un miembro que es miembro de un integrante de un grupo criminal brasilero. ¿Te acordás cuando muchas veces acá hablamos del primer comando capital? El primer comando capital. Nosotros... El tema de la droga hoy en día ha cambiado con el tema de la pandemia y Uruguay pasó a ser un lugar de tránsito enorme para lo que es los contenedores hacia Europa. Los cárteles de Perú y Bolivia ya no mandan más droga para Estados Unidos. Ahora la droga va hacia Europa porque el kilo de droga hoy en día aumentó 200%. O sea, lo que antes salía, hoy sale 200%. Los puertos de Amberes, Hamburgo, son los principales lugares donde la droga boliviana y peruana está ingresando a Europa. ¿Acá? Bueno, yo creo que comparto muchas de las cosas que al menos nos llaman la atención. Cuando uno miraba la conferencia de ayer y veía al ministro del Interior y al
fiscal general de la Nación anunciando esta captura y esta formalización, hablando de la importancia de estos delincuentes en la distribución de la droga en la capital del país, y veía que lo que se celebraba eran 2 años y 4 meses, realmente llama la atención. Por toda esa historia que ustedes estuvieron repasando respecto a bueno, distintos delitos, pero también por lo que sabemos que hoy este tipo de personas representa. Cuando usted hablaba de sicariato, hablamos de tortura a los deudores, hablamos de esa lógica que se instaló del ajuste de cuentas de bandas. Sabemos que sobre esa persona no recae solamente el delito de narcotráfico, o sea, de la venta de droga, que evidentemente es lo que se habrá podido por lo menos probar en esta instancia. Sabemos que hay muchas otras cosas que recaen sobre esta persona, entonces no entiendo cómo es que podemos formalizar a alguien con este historial solamente por 2 años y 4 meses. Bueno, ni que hablar que no... Acordate cómo atraparon a los capomafia en la historia, ¿no? Por no Sí, pagar impuestos. pero perdóname, los capomafia no estuvieron 2 años presos. Imagino que las condenas habrán sido No, por pensé todo que te lo demás. referías a por qué por este delito y no por el total. Me refiero a por qué. Lo atrapo por este delito, porque escribiste en un WhatsApp que Bueno, estaba pero es un vendiendo tema de la droga, ley, como pero decía Pablo. necesitamos ayornar las leyes. Yo creo que en estos casos, donde sobre estas personas, no estábamos hablando de una familia que vive de vender pasta base en una boca de venta en un barrio. No le podemos dar la misma pena. No sé cuáles son las diferencias en este caso, digo, Pablo nos podrá ayudar, pero entre los procesamientos o formalizaciones que vemos de quienes se dedican al narcotráfico, digamos, menor, y esta formalización, yo no encuentro... A mí la una cara de diferencia Pablo sustancial. no la entiendo. ¿Por Eso qué? por un lado. Y No, por no otra estoy cosa, escuchando atentamente. No, pero hay tenés ciertas una sonrisita, ¿por qué? No, pero, a ver, terminé si querés. No, pero- y otra cosa que quería decir es que me parece que el sistema carcelario, cuando hablamos de lo mal que está el sistema carcelario, muchas veces la gente nos dice, bueno, cuanto peor, mejor, también estamos hablando de esto. Porque a esta gente le sirve que el sistema carcelario esté como esté, que el descontrol sea el que hay a nivel estatal. Esto no es nuevo y creo que este gobierno está haciendo esfuerzos para cambiar las cosas, todavía resta mucho. Le sirve que el sistema carcelario sea fácilmente corruptible porque, bueno, evidentemente es desde allí, desde donde siguen... Pero ahí haciendo su está tarea. el problema para vos, en la corruptibilidad de los guardacárceles, por ejemplo. Y bueno, entre otras cosas, sí. No es novedad, no creo que sea noticia que estas personas acceden a determinados lugares, a determinados insumos, a determinada estadía, porque compran todo el sistema. El tema no es si la pena es mucha o es poca, o si el individuo, lo que decía hoy... A ver, ¿Es recuperable o no es recuperable? ese es otro tema. No es otro A ver, tema. no es recuperable porque las cárceles no recuperan. Vamos a arrancar por ese lugar. Decime cómo se llama la rehabilitación. Vamos a arrancar por ahí. por ejemplo. Vamos a arrancar por ahí. Salvo contadas con los dedos de las manos, que es otro tema que lo hemos discutido, vos vas al Concara, al penal, a la cárcel de Canelones, a Las Rosas, minga te recuperás. No te vas a recuperar porque tampoco tenés la chance de recuperarte. ¿Está? Pero eso es una discusión aparte. Lo que decías vos del tema de la pena y demás, que se puede compartir si es mucho o es poco, pero los antecedentes que tuvo anteriormente o lo que se presupone que este individuo aparte hace de lo que se puede probar, la fiscal no puede decir, yo creo que usted, porque me parece que usted hizo esto y esto y esto, le voy a dar un poco más. Porque tiene las manos atadas, se acuerda de la prueba que tiene. Está bien, no te hablo de la fiscal, te hablo de lo que yo veía en la conferencia de ayer. Está bien, Evidentemente pero hay algo que no condice con la realidad, porque si vos tenés un ministro y a un fiscal diciendo, estoy preocupado, decía el Sí, fiscal, ¿no? sí. Por la violencia que estos delincuentes ejercen, y después mirás, narcotráfico, 2 años... Bueno, pero es lo hay que pudo, algo que no está... pero es la prueba que tenía la fiscal enfrente, la opinión que tenga el fiscal de corte o el Está ministro bien, del llama la atención Interior. que públicamente se admita que estás deteniendo y formalizando a los principales narcotraficantes del país que hacen todo este tipo de cosas asociadas a su delito de narcotráfico y bueno, y estés hablando de una pena de 2 años. Yo no es que esté de acuerdo o no con la pena, yo lo que estoy diciendo es que estamos en un estado de derecho. Independientemente de lo que vos pienses de la otra persona, vos lo podés jugar por lo que le podés probar. Y esa fue la situación que se dio. Se pudo probar este delito y por eso la pena. Digo, yo a la fiscal Ferraro, a quien conozco y conozco muy bien y sé muy bien cómo trabaja y en forma muy seria, estoy seguro de que si hubiese podido probar algún otro delito más, no tenga ninguna duda que es el imputado. pero No es la el LUC- tema de la en la fiscal. LUC no se incorporó nada que tenía que ver con agravamientos por antecedentes. Siempre tenés un agravamiento por antecedente y lo que modificó la LUC es la separación entre la cocaína y la pasta base, que te aumentó el tema de la pasta base y a su vez te aumentó la pena con el ingreso de droga a la cárcel, que antes tampoco estaba eso. Ajá. ¿Ah? Pero, vuelvo y repito,
Me puede parecer poca, me puede parecer mucha, pero yo no puedo penar a alguien por lo que me parece que es, sino con la prueba. Yo no estoy cuestionando a la fiscal en el caso en concreto, estoy cuestionando el sistema de justicia todo, incluidas las leyes que tenemos, porque bueno. entre otras cosas estamos hablando de este señor que hoy lidera una de las principales bandas, que fue una puerta giratoria, ¿no? Porque en su trayectoria entró 1 año, 2 años, salió, volvió a entrar. Digo, algo no anda bien en el sistema, todo. O sea, le dan 2 años y 4 meses al Betito, pero por ahí le dan 4 al que hizo su primera rapiña. Claro, pero además, por ejemplo, señor, receptación, pero bueno, vuelve a entrar por receptación como si fuera un ciudadano Está común. bien, pero eso hay que ir a quejarse al Palacio Legislativo. Sí, por eso. Ahí estamos, porque fueron los que fijaron las leyes. De cambios en la legislación. Bueno, a ver, porque como digo yo siempre, me parece que esto está bien, esto está mal, esta ley está bien, esto está mal. Bueno, vaya a una manifestación en el Palacio Legislativo Sí, con los capaz que legisladores y que tiempo. cambien las leyes, porque mientras no cambien, el sistema judicial tiene que aplicar la ley que está. Y esa es la realidad. Que nos parezca bien, nos parezca mal, ese es otro tema. Pero no lo puede resolver el Poder Judicial, ni la Fiscalía General de la Nación. Por eso, tal vez como... Yo no estoy de acuerdo tal vez con como muchas leyes que sociedad, impuso la LUC y como con otras sociedad que vamos están. a tener que darnos cuenta Bueno. que no es lo mismo el que vende pasta base en una esquina al que viene liderando desde hace 20 años una banda de narcotraficantes. Evidentemente no es lo mismo. ¿Y No, no es lo mismo. ¿Y qué haces con la familia? Porque esto es todo un núcleo familiar. En este caso se da lo que siempre hablábamos, que la familia sigue con el negocio, los cabecillas que en este caso vendría a ser el Betito y el Ricardito, siguen operando de la misma forma. El tema es que cuando a veces nosotros decíamos hace 10 años atrás que ojo con el tema de copiar otras recetas en otros lugares, el Betito y el Ricardito copiaron al dedillo lo que hacían los narcos colombianos, desde los vigilantes que le llaman en la favela o los soldaditos en Argentina que avisan cuando viene la policía, a todo un sistema de señas, a todo un sistema del barrio donde viven, donde extorsionan a los comerciantes, donde pagan peaje. Eso lo hicieron estos 2 personajes. Lo que llama la atención, y nos llama a todos nosotros, es el tipo de pena. O sea, el Betito empezó robando... Pero lo mismo. Sí, sí. No cuestionando a la fiscal, sino a la ley. Cuestionando la Al ley. código, digamos. Claro, porque yo creo, como dice Pablo, la fiscal tiene los elementos como para fallar y bueno, y surgió esto. Si hay más, el tema es cómo se investiga, porque estas personas no es que es de ahora, es añares, pero ¿qué pasa? Hay delitos y hay homicidios, porque hay el segundo en jerarquía, el famoso delincuente El Oreja, que nunca apareció, ¿no? Ese fue un homicidio dentro de esa organización criminal que por no cumplir una disposición o una orden que se le dio. Entonces, ¿qué pasa? Hay mucha gente que le cortan la mano. Es el reino del terror, digamos. No, sí, es así. Por eso cuando a veces decimos los narcotraficantes, estos 2 sí son narcotraficantes de lo peor. O sea, imagínense más o menos un Pablo Escobar o alguien de ese estilo. Estamos hablando de gente que realmente hace terror no solo con lo que vende, sino porque se dedican a la pasta base, que es lo peor que hay en temas de droga, sino que los métodos que utilizan son realmente muy violentos y la gente que realmente es víctima de esas situaciones no puede denunciar a la policía, porque yo que vendo algo ilegal y no pago, voy a sufrir una consecuencia. ¿Y a quién le voy a decir? ¿Le voy a decir a la policía que me robaron el auto o que me cortaron la mano? Entonces, es un círculo vicioso. Llama la atención la pena. ¿Querías decir algo, Pepe? No, que es parte de la violencia que lo hemos hablado en más de una oportunidad con respecto al narcomenudeo, que se minimizó muchísimo durante varios años, pensando que, bueno, no era lo más relevante, que lo importante era darle captura a los grandes peces que
solían utilizar el puerto de Montevideo o alguna otra zona como paso para luego que esa droga siguiera de camino. Y en realidad el mayor problema es el narcomenudeo porque genera violencia en territorio, porque genera la disputa de dinero, genera la disputa del mercado interno, porque no creo que el Betito se dedicara a recepcionar pasta base para llevarla a Europa. No. No es un negocio que se esté... es para territorio, es para que quede acá. Era el dueño de casi 60 bocas de pasta base en Montevideo, más o menos, para que tengas una idea. O sea, el tema que de acuerdo a la droga que vos tengas, es la violencia que vos generás. Y el tema de la pasta base es violencia pura, en todos los sentidos y en todo lo que vos te puedas imaginar. Entonces, ahí está. Pero el tema es no solo la violencia, sino que utiliza algo que nosotros siempre, los menores, ¿ah? Ese es el gran lo que llama, viste, más la atención, es la utilización de menores a actividades delictivas como pueden ser homicidios o como pueden ser rapiñas, ¿no? O sea, el Ricardito se especificó en esa población. Bien, ¿querías decir algo? Sí, quería decir porque hay una suerte de contradicción o de incoherencia en muchísima gente entre quienes promueven, por ejemplo, la derogación de la ley de urgente consideración. Porque por un lado nos asombramos de lo poco, de lo bajo de las penas y nos asombramos de repente de la falta de controles a nivel de las instituciones penitenciarias y nos asombramos de una cantidad de cosas. Y la ley de urgente consideración trajo consigo como 30 o 40 artículos vinculados con estas cosas, de los cuales una cantidad de ellos se pretenden derogar. Y uno de los artículos que se pretenden derogar es el del aumento de penas al narcomenudeo. ¿A santo de qué? Entonces no se puede estar pidiendo más penas y pidiendo más energía en contra de estas cosas y después cuando hay una norma que habilita a los jueces, a los fiscales, a endurecer las normas, pretender derogarlas. Es una suerte de postura esquizofrénica, digamos, respecto de los temas, ¿no? Y lo otro que yo quería preguntarte, porque eso sí me parece bastante importante, es la vulnerabilidad de los sistemas, ¿no? Porque yo ahora sin el Betito y sin el caso anterior, este muchacho que había sido formalizado, que está preso por la estafa ACE, que con un teléfono celular estafó a no sé cuánta gente porque entró en los sistemas de los bancos falsificando la firma, intervino en fiscales, hizo detener gente. La vulnerabilidad de todo, ¿no? Estamos con un nivel de exposición más allá del narcomenudeo de todo, pero estamos todos los ciudadanos con un nivel de inseguridad y todo manejado desde un teléfono dentro de la cárcel. Ese muchacho, un ingeniero de sistema, una capacidad bárbara, pero ¿qué hace ese tipo con un teléfono adentro de la cárcel manipulando jueces, violando seguridad en bancos? La propuesta de la cárcel de máxima seguridad de la que hablaba el ministro de Larrañaga, si bien va a llevar su tiempo, ¿no? ¿Puede ser una solución para este tipo de delincuentes? Es que tiene que existir una cárcel de máxima seguridad. Tiene que existir porque lo que no nos está... los que estudiamos y lo que vemos, y lo estamos viendo en toda América del Sur, es que hay varias bandas, como puede ser el Primer Comando Capital, el Comando Vermelho, el Tren de Arauca, que es una organización criminal venezolana. Son organizaciones que ya llegaron a Argentina, ¿no? O sea, que ya tienen nexos en Argentina y ya de ahí hace sus ramificaciones. Uruguay está dentro del Primer Comando Capital, está teniendo integrantes acá. Entonces, ¿qué pasa? Esos delincuentes son los que cuando entran a las cárceles nuestras, hay 350 personas extranjeras por determinados delitos, hay más o menos unas 110 que están vinculadas al narcotráfico. Entonces, esa gente lo que hace es, de sus países de origen y en el cual hacían actividades delictivas, lo que hace es enseñar a los delincuentes nuestros, ¿no? O sea, ¿se acuerdan de los chilenos con los cajeros automáticos? Entonces, el tema de la cárcel esa de máxima seguridad es que nosotros acá tenemos que separar
Y no podemos estar esperando que se haga un complejo enorme. No, hay que buscar una forma de Ya hoy separar a los delincuentes. 100 deben ser 100. Esos 100 hay que separarlos y poner gente que realmente es confiable para ¿cómo es? Incorruptible. Sí. Ahora, pero ¿por qué no Bien. se ha hecho hasta el momento? Porque eso que tú planteas parece lógico, parece razonable, parece no depender de recursos extraordinarios y sin embargo esos 100 no se han podido separar. Es que a veces, viste, yo lo que digo, hay decisiones que son decisiones políticas y no decisiones, porque acá yo a veces no estoy hablando de hacer un, ¿cómo es? De hacer un complejo, simplemente... Esa es una buena pregunta para el ministro. Un solo módulo y en ese módulo poner determinada cantidad de personas. ¿Ah? ¿Cuántos son esos a priori tan temibles, irrecuperables, que enferman al resto? Yo no sé. ¿Cuántos son? Y capaz que tiro serán 200, 300. Ah, pero no eran 100, cada vez son más. No, hay 100 que... El núcleo duro. Núcleo duro hay 100. El resto es alguien que puede estar dentro de la... Pero seguimos con lo mismo. Si nosotros ponemos a uno que roba un estéreo, lo ponemos con alguien que roba... o que mata, sí, claro. Porque están todo el día ahí. Edward Hoffman, muchísimas gracias por habernos acompañado. Lamento que sea en esta temática. Vamos a hacer una pausa, a la vuelta a reflexiones finales. Les recuerdo que la mejor calidad de imagen y sonido y la